Philip, ¿qué se toma en Alemania para desayunar? Hay muchas cosas. Algunos toman pan con mantequilla y salami y un huevo. Otros toman müsli con yogur y té. Mucha gente toma té. Algunos toman café, claro. Claudia, ¿qué se desayuna en Argentina? Bueno, generalmente tomamos tostadas con dulce de leche o medialunas. Y para beber, mate, té o café con leche. Elizabeth, ¿qué se desayuna en Venezuela? La gente toma café con leche y arepas rellenas de queso o carne mechada, o también empanadas de harina de maíz. Manuel, ¿qué desayuna la gente en México? En México desayunamos fuerte. El platillo central suele ser huevos con frijoles y tortillas, y para beber, jugo de frutas. Buenos días. ¿Qué desean? Yo quiero un desayuno andaluz. ¿Y tú, hijo? Yo solo quiero un zumo. Toma algo más. Un bollo o una tostada. No, mamá. Solo quiero un zumo de naranja. Bueno, pues un andaluz y un zumo de naranja. Muy bien. Adriana, tú eres argentina, ¿no? Sí, claro. ¿Y de qué ciudad? De Buenos Aires. Cuéntame un poco los horarios habituales. Por ejemplo, ¿a qué hora os levantáis? Nos levantamos muy temprano, a las 5:30 o las 6, porque el trabajo está lejos. Y bueno, normalmente empezamos a trabajar a las 8. ¿Y hasta qué hora trabajáis? Hasta las 6, sí. En las oficinas hasta las 6 de la tarde. Paramos una hora para almorzar entre las 12 y las 2. Comemos algo rápido y ya volvemos al trabajo. ¿Y en las tiendas? Bueno, el horario de las tiendas es distinto. Abren también sobre las 8 de la mañana y cierran a las 8 o las 9 de la noche. Y no cierran al mediodía, ¿eh? No es como en España. Ah, y los bancos también tienen otro horario. Abren a las 10 y cierran a las 3. Y por la tarde ya no abren. Y una cosa, Adriana. Cuando la gente sale del trabajo, ¿va directamente a su casa? Sí, eso es lo normal. Vamos a casa. Tenemos otra hora más para volver, claro. Cenamos entre las 8 y las 9:30. Y no nos acostamos tarde. Sobre las 11 más o menos. Oye, ¿y los niños? ¿Qué horario tienen en el colegio? ¿Estudian solo o por la mañana o por la tarde? Creo que es de 8 a 2 en el turno de la mañana y de 1 a 5 los que estudian por la tarde. Susana se levanta normalmente a las 7. Se ducha, se viste, desayuna algo rápido y sale de casa a las 8. Su trabajo empieza a las 9. Primero va a la compra y después prepara la comida para unas 30 personas. Emilio se levanta tarde porque no trabaja por la mañana. Desayuna un café con leche y 2 tostadas mientras lee el periódico. Come pronto porque sale de casa a las 3. Va a la universidad en tren. Sus clases empiezan a las 4 y terminan a las 8 de la tarde. Jaime se levanta muy temprano porque prepara el desayuno de sus hijos y los lleva al colegio. Después va en coche a su trabajo, que está a las afueras de la ciudad. Trabaja en unos grandes almacenes atendiendo a los clientes. Su horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando sale del trabajo, recoge a los niños y los lleva a casa. Rosa y Miguel tienen una tienda de ropa en el centro de Madrid. Tienen 2 hijos y viven fuera de la ciudad en un chalet adosado con 2 plantas. En la planta baja hay un recibidor, una cocina con un pequeño comedor, un salón grande y un aseo. En la planta de arriba hay 3 dormitorios y un cuarto de baño. La casa tiene también un jardín pequeño. ¿Cuántas plantas tiene tu casa? 2. Es un chalet adosado. ¿Dónde está el cuarto de baño? En la planta de arriba. Y en la planta baja hay un pequeño aseo. ¿Tiene comedor? Sí, uno pequeño, al lado de la cocina. ¿Cuántos dormitorios tiene? 3. Están todos en la planta de arriba. ¿Tenéis garaje? No, aparcamos en la calle.
Manu, ¿cómo es tu piso? Mi piso es muy pequeño, porque vivo solo. Tiene un dormitorio, un salón comedor pequeño, una cocina y un cuarto de baño, que está al lado del dormitorio. ¿Nada más? Bueno, tengo una terraza grande y ahí tengo muchas plantas. ¿Sería tan amable de indicarme dónde vive el señor González? En el cuarto derecha. Muchas gracias. ¿Me podría decir dónde vive doña Manuela Rodríguez? En el segundo izquierda. Gracias. ¿En qué piso vive la señorita Herrero? En el tercero A. ¿Me podría enviar este paquete a mi domicilio en la Avenida del Mediterráneo 5, sexto B? Por supuesto, señor Acedo. ¿El señor de la Fuente, por favor? Es el inquilino del ático. Muchas gracias. ¿Vive aquí la señorita Laura Barroso? Sí, es la hija de los vecinos del quinto E. Inverpiso, dígame. Buenos días. Llamo para informarme sobre los chalés anunciados en el periódico de ayer. Con mucho gusto. Mire, el primero está en la calle Alonso Cano. Tiene 138 metros cuadrados. Hay 4 dormitorios en la planta de arriba y 2 baños. Calefacción individual y ascensor. El segundo es una casa de 3 plantas en Torrelodones. Tiene 311 metros cuadrados, con jardín y piscina. Hay un salón comedor y un baño en la planta baja, y 5 dormitorios y otros 2 cuartos de baño en la planta superior. El garaje es para 2 coches. El tercer chalet está en una urbanización en Pozuelo. Tiene 300 metros cuadrados construidos en 2 plantas. Tiene un amplio salón y 4 dormitorios. Hay un cuarto de baño en cada planta. Los materiales son de primera calidad. Hay piscina comunitaria.